Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a Literatura en Caliente, podcast de libros, podcast de lecturas, un espacio en el que interconecto y a veces con invitados interconectamos lecturas, relecturas, interpretaciones, vivencias acerca de textos variados. Hoy vamos a hablar de Mi mensaje de Eva Perón, 1952, un texto que tiene muchas aristas, un texto que es icónico en muchos aspectos. Nos paramos en el año 1952, Eva Perón, jefa espiritual de la nación para los peronistas, primera dama de la República Argentina. Desde el aspecto institucional está a punto de morir, tiene un cáncer muy avanzado y deja sus últimas impresiones acerca de la política argentina y deja sus últimas concepciones acerca de su filosofía de vida en un texto que es dictado desde la cama del policlínico, en su hospital, en el hospital donde va a fallecer finalmente, y deja un texto que va a ser editado por primera vez recién en los 80 y reeditado y conocido más fuertemente en los 90. Entonces Mi mensaje es un texto cuyas condiciones de producción tenemos que ubicar a principio del segundo gobierno de Perón, en 1952, principio, recién de los primeros meses de gestión del segundo mandato de Juan Domingo Perón, pero cuyas influencias y primeras lecturas en la población de manera masiva las vamos a encontrar en una fecha tan lejana como los 90. Y eso es una cosa que continúa la bastardía de la figura de Eva Perón, que va a ser transmitida también al peronismo desde Evita y desde otras cuestiones también. Pero esta cuestión no solamente de sus orígenes, de hija ilegítima, no solamente de su ingreso a la política como una actriz de radioteatro, algo inédito, no solamente de su condición de mujer, que va a ser por supuesto minoritaria en un montón de aspectos en la política argentina del siglo XX y para atrás también, no solamente por su efusividad discursiva y sus acciones 100% en favor de los pobres, no solamente por ser desde ese lugar y desde esa conjunción de características reconocida en los principales escenarios de la política mundial y recibida y muy festejada, sino que además todo lo que pasa con Eva post-mortem, el secuestro del cadáver, la vejación del cadáver, la copia del cadáver para ser distribuido en el mundo y no poder ser encontrado, y la relectura que hay en los 90 de todo eso, con la ópera Evita, con la novela recientemente muy revisitada de Tomás Eloy Martínez, y con la republicación de este texto, que sí lo escribió la propia Eva Perón, y que fue materia prima para el evitismo. Muchas de las cosas que dice Eva Perón en Mi mensaje son el corpus de aquellos que se reivindican más de Eva que de Perón, que es un posicionamiento que carece de coherencia, porque Eva es orgánica del peronismo, y un peronismo sin Eva es bastante difícil de pensar, como todo lo contrafáctico, y va a ser entonces consciente o inconscientemente muy reproducido por ese posicionamiento ante la política argentina, que hoy, 2022, no se observa tanto. Se conecta con la Subsecretaría de Informaciones. Transmite la Subsecretaría de Informaciones por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. El evitismo es algo muy de los 90. Por eso incluyo Mi mensaje, si bien es un libro que tenemos que ubicar en el 52, por eso incluyo la lectura generalizada de los conceptos vertidos en Mi mensaje como una cuestión bien propia de los 90, que va un poco de la mano con el revisionismo respecto al cadáver de Evita con la novela de Tomás Eloy Martínez y esa cuestión fastuosa de una Evita romantizada bien propia de La Madonna de Andrew Lloyd Webber, protagonizada por Madonna. Es el menemismo, digamos.
Es bien propio del menemismo el evitismo. ¿Por qué? Porque es no hacerse cargo quizás de una identidad política que en ese momento está en el poder en la Argentina, bajo la presidencia Menem, pero que no responde a las históricas banderas del peronismo, de las 20 verdades, de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Entonces, en lugar de perder ese corpus, se abraza a una parte que es la del evitismo. Y aquí, en mi mensaje, el último texto de Eva Perón, se encuentra en carne viva este ideario de Eva Perón. ¿Por qué? Porque es una Evita rebelde, porque es una Evita plebeya, porque es una Evita que se encarga hasta incluso de argumentar teóricamente ese fanatismo, esa rebeldía a través de la exhortación al fanatismo. Hay muchas frases históricas de Evita que están en este libro. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Quiero revelar a los pueblos. Nadie fue capaz de seguir la farsa como yo para saber toda la verdad, prestando mi cara para guardar mi corazón. Ellos que hablan de la dulzura y del amor se olvidan que Cristo dijo: fuego he venido a traer sobre la tierra y qué más quiero que arda. Cristo nos dio un ejemplo divino de fanatismo. Los peronistas a medias me dan asco. La indiferencia es lo que más detesta. Esa Evita está acá más presente que en ningún otro texto de Evita. Siempre hablando de lo textual, ¿no? Y de lo discursivo. No tanto en cuanto a las obras concretas políticas de Eva Perón. El texto tiene una historia muy curiosa y muy poco conocida. Me remito a una entrevista que dio Alberto Sprecher, un histórico militante peronista y vicepresidente del astillero Tandanor, a Radiográfica, en el cual contó la historia. Este militante es quien se encarga de republicar Mi mensaje en los 90, libro que es publicado, como dijimos, por primera vez en el 87. Perón lee el primer capítulo del texto en un discurso en el balcón histórico de Casa Rosada poco después del fallecimiento. Después viene La Libertadora, el texto nunca se publica. Antonio Cafiero ha dicho que Evita le leyó parte de este texto, pero lo cierto es que no vio la luz hasta los 80, hasta fines de los 80. Y curiosamente, el texto va a remate que se publica en el diario La Nación. Uno no pensaría que en el histórico representante mediático de los intereses patronales, sobre todo del campo y últimamente también del poder financiero transnacional, va a tener lugar un remate de un texto semejante. El que lo lleva a remate será un funcionario burocrático de Casa Rosada, Jorge Garrido, que era quien tenía el texto. Los hijos, precisamente, de Jorge Garrido, después de que Garrido muere, lo llevan a remate, y en el remate es comprado por un militante peronista y empresario del partido bonaerense de San Martín, llamado Jorge Benedetti, que también fue concejal de ese partido, y llama a un historiador histórico y con bastante consenso en el peronismo, como es Fermín Chávez, para que reconozca el texto y le dé autenticidad al texto, para ver si realmente es de Eva. Fermín Chávez le da su aprobación y se publica en 1987, pero es fuertemente releído a mediados de los 90, cuando lo publica esta persona que estamos diciendo, ¿sí? Sprecher. Lo cierto es que en la actualidad Mi mensaje cuenta con múltiples reediciones. Una de las últimas pertenece a la editorial Punto de Encuentro, que cuenta con un prólogo a cargo de Ana Laura Ruggiero, abogada, docente, miembro del Consejo Directivo de la FATUN y secretaria general de Anduna, el gremio no docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ella es, por supuesto, peronista, feminista y mujer sindical, con todo lo que ello implica. Estuve hablando con ella acerca de este libro que se encargó de prologar. Es la época final de Eva. Ella sabe que está en el final de sus días y habla, creo que en términos muy claros, y a cada sector le deja ese mensaje, ¿no? Habla de sus mujeres, habla de sus trabajadores, habla de ese legado que quiere dejar, que no se olviden de las luchas, de dónde vienen, hacia dónde van, que siempre, digamos, el legado sería como siempre tomar la postura que tuvo Eva al final de sus días. Creo que gran parte de lo que ella dice en esos discursos es que ella sabe
lo que va a pasar, que ella sabe lo que se viene, y en ese que se viene, en ese futuro que quiere para cada uno de sus descamisados. Trabajadores, mujeres, niños, ancianos. Habla muy, muy claro de dónde está el enemigo. Creo que eso también es fundamental. Y aplicarlo creo que a esta época es dar ese mensaje de unidad, ¿no? ¿Dónde está el enemigo? Que sepamos siempre distinguirlo, que aunque se camufle, siempre le aparecen señales de su origen, y que la fuerza del pueblo está en la unidad. Creo que en términos políticos hoy eso lo tenemos que revalorar y saber contra quién luchar y conocer las características de quién luchamos para ganar esas batallas. Creo que va en ese final es muy, pero muy clara. Enemigo del pueblo que señala Evita en mi mensaje es la oligarquía, pero va a hacer énfasis en dos instituciones en las que la oligarquía va a hacer pie para trabar las políticas del peronismo, y que lo hace con mucha clarividencia porque finalmente van a ser los sectores promotores del golpe. Evita se refiere a las cúpulas militares y a las cúpulas eclesiásticas, no sin hacer la salvedad en determinado momento de que ella se considera profundamente cristiana, que la doctrina peronista adscribe al cristianismo y a la Iglesia Católica y también al cuerpo militar. Juan Domingo Perón no era bailarín clásico, sino que era militar. Más allá de el rol político que va a cumplir la institución a fines de los 50, sobre todo durante el segundo gobierno de Perón. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Perón apoya una inquietud mía que confieso que como mujer la llevaba muy profundamente en mi corazón, y se cristaliza el voto a la mujer. Tenemos que colaborar todo para que surja. Es la primera vez que va a votar la mujer. Tienen que ponerle el hombro. Seremos implacables y fanáticas. Después hablamos de las mujeres. Evita todo el tiempo interpela en su texto y en otros discursos, como es acostumbrado escuchar y leer, a los pobres, a los grasitas, a los trabajadores, pero puntualmente a las mujeres, que a mediados del siglo XX no es un discurso tan común, y mucho menos desde una figura pública que tiene un rol preponderante en el Estado y en un proceso político desde el poder. Esa es una característica muy, muy, muy particular que tiene Eva Perón y que tiene el peronismo. Eva permanentemente nombra a las mujeres, rescata ella habla en este libro de la mujer como parte fundamental de ese engranaje social y de la construcción y participación en la vida política de la patria. No es, en uno de sus discursos dice que murió la mujer que acompaña, ¿sí? Y nació o renació la mujer que vive, piensa, participa, se involucra. Bueno, esa es la mujer que rescata a Eva y que entiende que todas las mujeres tienen esos derechos. De por sí la lucha por el sufragio, yo le dije, lo he comentado cuando presentábamos el libro, la ley 13.010, hasta que salió, eran muy pocos artículos, pero claro, dábamos derechos a alguien que no tenían derechos ni civiles ni políticos, que eran las mujeres. Entonces, ella en uno de sus discursos habla, la mujer tan llena de deberes diarios y tan poco que tenga tan pocos derechos, ¿no? Y ahí empezó su lucha por el voto y por la participación. Ella después crea el Partido Peronista Femenino, organiza a las mujeres, las organiza desde sus diferentes espacios, desde las asociaciones sindicales, desde sus casas como amas de casa, hace un censo para saber cuántas somos y dónde estamos. Bueno, yo lo que decía antes del tema de que trabajaba mucho con la niñez y la ancianidad, todo lo que tenía que ver con la justicia social, Eva llevaba esa bandera bien en alto y entendía que la mujer no podía estar por fuera de eso,
que era parte fundamental de ese engranaje social y político para construir esa patria. Y en esto de que no era solamente que acompañaba, sino que era partícipe, que tenía que llegar la hora de la mujer que se involucraba, que discutía. Bueno, ahí yo te lo llevo, que también decís, de la actividad sindical, o sea, respecto a no marearse con las alturas. Ella dice que son las mujeres y los trabajadores los que le tienen que recordar a los dirigentes, lo dice en un discurso, ¿no?, a los dirigentes políticos y sindicales de dónde vienen y que tienen que responder a los trabajadores y a las trabajadoras. O sea, que no se olviden de su origen, de quienes los pusieron, quienes legitimaron sus lugares en esos espacios, ¿no?, tanto en la política como en el sindicalismo. Es clarísima, eso es lo que tiene Eva en mi mensaje, no deja nada a tu libre interpretación, es clara y es dura, es clara y es dura. En esto de no marearse con las alturas también va a qué intereses se están defendiendo, ¿no? Cuando uno a veces llega en esos espacios, yo creo que en espacios más arriba, pues yo por ejemplo soy una secretaria general de base, pero por ahí cuando llega a determinados espacios donde concentra mucho poder, se olvida de dónde viene y qué está defendiendo. De dónde viene es por quiénes llegamos a esos espacios, que son los trabajadores en el caso de los sindicatos. Y tenemos que representar ese interés colectivo. Acá no es por individualidades. Creo que apunta también a eso, ¿no? No es un interés particular el que se está defendiendo, sino un interés colectivo porque se representa a los y las trabajadoras. Creo que apuntaba también a eso, ¿no? Ella no era que sacaba a la mujer de su hogar, sino que hacía que la mujer, además de construir su hogar, construía un hogar más grande, que era la patria. Eva no desvalorizó, todo lo contrario, visualizó el trabajo de las mujeres en la casa y también les dio independencia. Esto de más de una abuela o tía o mamá, depende de la edad que tengamos cada uno, tiene una máquina de coser, bueno, les daba independencia económica también, ¿no? Y aquellas madres solteras, Eva trabajaba para que tuvieran su entrada económica, su dinero, proteger las infancias, iba esto de que siempre se hicieron madres solteras, entonces siempre se puso la mirada en construir hogares, había hogares. No estamos creando nada nuevo. Lo que hacemos las mujeres sindicalistas es reivindicar ya lo que hizo Eva en su pasado y tratar de llegar a esta dignificación. Para llegar a eso, bueno, el trabajo de las mujeres, de las amas de casa, tiene que estar registrado. Yo siempre digo que uno de los cuadernillos de mujeres sindicalistas hablamos exclusivamente de los trabajos de cuidado y cómo se divide en el mercado. Bueno, el PBI, el 68% de nuestro PBI, o sea, de nuestro Producto Bruto Interno, está compuesto por el trabajo de hogar que hacen las mujeres, o sea, por el trabajo que hacen las amas de casa. Y que además muchas de esas mujeres a su vez también trabajan fuera de la casa. Ahora, parte de todas las ganancias que tenemos como país, y un 68% estoy hablando, estadísticamente está comprobado que es el trabajo de cuidados, ¿no? Y no solamente de niños, de ancianos, de discapacitados, bueno, y es una tarea feminizada, no reconocida, no valorada y no paga. Y como nosotras decimos las mujeres sindicalistas, es trabajo, es amor, pero como trabajo tiene que estar registrado para que sea digno. Así que es una discusión que estamos dando hace tiempo y debería haber una ley integral de cuidados y un sistema integral de cuidados, bueno, como hay en otros países. Pero bueno, es una discusión que obviamente toca muchos intereses, como todos, cuando se avanza sobre derechos sobre los trabajadores y trabajadoras, se retroceden en privilegios y bueno, es la lucha que seguimos dando las compañeras. Yo creo que ser mujer es más difícil siempre, en un montón de cuestiones, no por ser sindicalista. Obviamente es lo mismo que a veces dicen a Cristina. Cristina muchas veces es por el solo hecho de ser mujer el prejuicio. Y lo mismo digo con las compañeras mujeres sindicalistas o mujeres en la política, es el prejuicio de ser mujer.
Es el prejuicio de que vamos a tener que darle licencia por nacimiento, por maternidad, me va a rendir menos, va a producir menos, le voy a tener que dar más días porque los pibes y las pibas se les enferman. Bueno, es esa sociedad patriarcal que tenemos en la Argentina y son muros y obstáculos que son lentos de derivar, pero creo que hemos avanzado mucho. Y con respecto al sindicalismo, lo mismo, o sea, prácticamente no hay secretarias generales. En actividades como la educación, donde más del 95% de tanto en privado como en el Estado son afiliadas femeninas, porque son maestras, docentes. Aún así todo, no tenemos secretarias generales mujeres en esos sindicatos. Entonces, mirá lo que cuesta, siempre el secretario general es un compañero. Romper esas barreras. Y ahí también vamos con el techo de cristal, y ahí vamos con un montón de cuestiones que tienen que ser con esto, de que obviamente en la actividad diaria cuando una compañera toma licencia o se dedica a la maternidad o tiene algún cuidado de un anciano, bueno, obviamente que está en destiempo, porque digo que no después que la pueda hacer, porque seguramente después se capacita y se forma, pero está en disparidad con el compañero, porque el compañero no cuida a nadie, no pierde tiempo, y en la mitad el compañero pudo ascender por ahí en el trabajo y la compañera no. Un ejemplo así entre tantos otros que te puedo dar. Y en el caso del sindicalismo, creo que muchas veces no podemos hablar ni de delegadas, ni de comisión directiva, ni los puestos centrales que haya compañeras, porque a veces, sobre todo en la parte privada, no en el Estado que hay muchas más mujeres, pero sí en la parte privada, ni siquiera hay mujeres trabajadoras en determinadas actividades, la industria, la construcción, bueno, es muy difícil que haya compañeras. Y que esas compañeras además quieran tener un compromiso gremial. Entonces, es algo que venimos trabajando las mujeres sindicalistas, primero de que sí pueden, de que sí se la crean, de que tienen iguales o mejores condiciones que los compañeros. Y a los compañeros también es una tarea ardua de decirles que si una compañera crece toda la organización gremial. No es que ningún compañero retrocede, hace más grande su organización. Y eso lo decimos y no nos cansamos de decirlo, para que los compañeros entiendan que vamos a construir con ellos, pero para construir con ellos tenemos que tener una misma base, una misma paridad, un mismo punto de partida. Cuestión que no pasa, porque ya la sociedad está hecha y realizada y con una cultura, y el sindicalismo y la política son lugares muy complicados para que las compañías se visualicen, para que los propios afiliados, digo, a veces vos decís, es más difícil, sí, porque a veces tienen hasta los propios afiliados prejuicios de que una mujer va a saber conducir un gremio. Y nadie nace sabiendo, o sea, yo siempre digo, a mí me sumó mucho el hecho de que soy abogada, me dedico al derecho laboral, entonces me suma en defensa de derechos. Ahora, trayectoria y discurso gremial, recién ahora lo estoy teniendo, después de ya, hace poquito tuve las elecciones del sindicato, es mi tercera elección como secretaria general del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, y reafirmé con un 98% los votos, y eso se da con construcción colectiva, y eso se da estando 24/7 para los compañeros, y que los compañeros entendieron que hay una compañera que va a dar todas las discusiones, y sacaron esos prejuicios de si es hombre discute mejor, si es hombre tiene más posibilidades. Tenemos que siempre estar demostrando a las compañeras de que podemos, de que estamos a la altura, de que no nos achicamos, de que damos las discusiones, de que no nos tiembla la lapicera para un montón de cuestiones. Pero bueno, es parte de esa lucha que da el feminismo también dentro del sindicalismo. Y siempre digo, o sea, ¿qué feminismo quiere construir una compañera sindicalista? Un feminismo con sindicalismo, ¿no? Para mí no existe. Todas las trabajadoras tienen que estar afiliadas a su sindicato. Eso es una premisa que tenemos que construir para construir a futuro ese sindicalismo más feminista, con más participación y más paridad y con más justicia social. Creo que es eso, es tomar a Eva, llevarla a la realidad, decir,
esto hubo una compañera, la compañera también fue secretaria general del sindicato de actrices. Miren si tenemos un ejemplo a seguir, amplio ejemplo, hoy con 70 años recordando de su partida. Sabemos que ese mensaje, por lo menos que dejó a las mujeres, es de un poco creámosla, ¿no? Créetela, que estás a la altura, que no te falta nada, ni un dedo, ni una mano, ni voz, ni palabra, ni fuerza para dar las discusiones. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. A Perón y a nuestro pueblo les ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. No podemos hacer nada, es lo que dicen todos los gobiernos cobardes de las naciones sometidas. No lo dicen por convencimiento, sino por conveniencias. Frente a la explotación inicua y execrable, todo es poco. Y cualquier cosa es importante para vencer. El arma de los imperialismos es el hambre. Si llegaste hasta acá es porque te gustó este podcast. Te invito a suscribirte, a darle a la campanita para enterarte de nuevos episodios, a comentar, a generar debate, a decirme qué te pareció. Y también, si te gustó mucho este podcast, te dejo habilitada una cuenta de Cafecito para que puedas hacer un aporte económico a voluntad, así yo puedo seguir haciendo más episodios. Nos vemos la próxima en otro nuevo episodio de Literatura en Caliente.